Iglesia La Candelaria. Es considerada en ser una de las más antiguas con más de 175 años de antigüedad, fundada el 22 de septiembre de 1847 por los primeros canarios quienes la construyeron, el cual la parroquia lleva el mismo nombre, La Candelaria. Bueno amigos de Vestigios del Pasado, para mí es un verdadero placer, un honor poder estar aquí haciéndole secuencia, investigación a esta serie de investigaciones que se están haciendo en el marco de la historia de la infraestructura de la iglesia. Quien habla para ustedes, este es su fiel servidor, Diego Armando Trejo. En el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con el padre Antonio Arocha. Bienvenido a Vestigios del Pasado. Muchas gracias, bienvenidos ustedes a la iglesia de la Candelaria. Así es, la iglesia de la Candelaria hoy nos recibe con sus puertas abiertas de manos del padre y párroco de esta popular parroquia, el cual queremos conversar un poco, padre, sobre la historia de esta infraestructura que, bueno, acobija a todos los feligreses de la parroquia. Así es una de las parroquias más queridas de Valencia. Nos encontramos en la zona centro hacia el sur, es una zona de tránsito, de muchos pasajes de personas y tiene una tradición muy bella, pues, sobre todo el cariño y la devoción a la Virgen de Candelaria. Los 2 de febrero viene mucha gente a celebrar aquí. Los domingos las personas vienen a participar de la misa dominical, los días de semana, en la tarde siempre está abierto el templo, vienen a rezar el rosario, de tal manera que es un templo que está desde el punto de vista religioso totalmente activo para distintas actividades religiosas. Bueno, de verdad que todo esto y mucho más a partir de este momento, hoy haciendo un programa especial en honor a toda la parroquia. Así es. De la Candelaria, hoy con el padre Antonio Arocha, para descubrir algunos vestigios, padre, que me han traído a este lugar. Okay. 2 históricos lugares que me llamaron poderosamente la atención. Ellos son la pintura del ilustre artista venezolano Arturo Michelena, sí, y el artista valenciano Braulio Salazar. Correcto. Me gustaría que usted me explicara un poco más sobre eso. Bueno, vamos, pasemos adelante. Adelante. Gracias. La iglesia de la Candelaria tiene un alto valor histórico para la ciudad y en ella se alberga elementos de mucha importancia para la cultura y la identidad valenciana. La Candelaria es una historia muy interesante, es muy antigua. De hecho, la autorización para la construcción fue en el año 1781. En el año 1781, un obispo llamado Mariano Martí, que es un obispo muy conocido en América Latina y en Venezuela, este obispo recorría toda Venezuela, porque prácticamente toda Venezuela era una sola diócesis. Y entonces él recorría Venezuela y él en ese viaje de septiembre del 1781 visita esta zona que estaba habitada por canarios. No sabemos con exactitud por qué los canarios se habían instalado aquí, pero sí, de acuerdo a la historia civil de esta zona, probablemente era llamativa para ser una zona industrial. De hecho, se dice que la zona industrial de Valencia nació en la zona de la Candelaria, con los telares y otras cosas más que habían aquí en esta zona. Pero bueno, lo cierto es que este obispo Martí autoriza en el año 10 años después, 1791, colocan la primera piedra de este hermoso templo de la Candelaria, donde estaban los canarios que habían traído de Canarias la devoción a la Virgen de Candelaria. La Virgen de Candelaria es una devoción que viene del pueblo español, de Canarias, y entonces colocaron la primera piedra y luego se tardó muchísimo, se calcula más o menos que fueron como unos 20 años la construcción de este tremendo templo que está hecho con piedras, con barro, con mucho esfuerzo. Por ejemplo, el altar mayor está forrado de mármol, el piso, toda la construcción realmente fue con mucho esfuerzo. De tal manera que nosotros afirmamos pues, que la primera piedra fue en 1791. Luego en el año 1847, el 22 de septiembre de 1847, y fíjate que estamos pegaditos con la batalla de Carabobo, se crea la parroquia eclesiástica como tal, ¿no? Perteneciente a la diócesis de Caracas, a la arquidiócesis de Caracas, pero comienza a funcionar ya como parroquia eclesiástica con un párroco asignado para esta comunidad.
Muy bien, es un templo, como pueden observar, que tiene 3 naves. Tiene una nave central, donde está el altar mayor, y tiene 2 naves, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Son construcciones de tipo de arco, ¿verdad? Con ese tipo de arquitectura. Tiene algunas áreas donde el techo es de modo de tipo, eso lo llaman tipo bóveda, son bóvedas, y están construidos de un modo bellísimo. Realmente el templo de la Candelaria, cuando uno entra, uno se siente una paz y una tranquilidad por la forma estructural, por la arquitectura que tiene la construcción del templo. La nave derecha, a la entrada, siempre ha tenido allí al Santísimo Sacramento. Es la nave dedicada al Santísimo Sacramento, que es la nave derecha cuando uno entra. Y luego está la nave a mano izquierda que conduce hacia la sacristía. También se dice, ¿verdad?, como se tardó mucho, que nunca se terminó de construir. De hecho, hay se dicen que este templo tenía que haber tenido 2 campanarios y tiene uno solo. Y ese único solo campanario no quedó totalmente completado. También el área de la sacristía, le faltó el piso, faltaron algunos detalles, no se terminó de construir porque realmente era una construcción inmensa lo que se estaba haciendo para esta zona de la ciudad de Valencia. Se decía que después de la Virgen del Socorro, que es la primera devoción que nace en Valencia, estaba la Virgen de Candelaria aquí en esta zona sur, en esta zona industrial. La Virgen de Candelaria era como la imagen y la devoción de la zona industrial de Valencia. Sí, en el fondo está el altar de la Semana Santa, así lo llamamos nosotros, porque hay 3 imágenes, falta la cuarta que la colocamos mientras tanto un poco más allá, que es la imagen del Nazareno. Hay 3 imágenes que son imágenes históricas coloniales de nuestro templo. La primera imagen es Jesús atado a la columna, que está un poquito de un lado, y la otra imagen es humildad y paciencia, pero la imagen que resalta más, ustedes ven ahí en el fondo, es el Santo Sepulcro, que es una urna de madera y vidrio, donde se conserva esta imagen de Jesús colocado dentro del sepulcro, que es una imagen que llama mucho la atención porque es una imagen que los brazos se mueven y se puede colocar en una cruz. Nosotros tenemos la cruz por allá en otro sitio y en Semana Santa lo sacamos de allí, lo crucificamos, lo bajamos, le doblamos los brazos y lo volvemos a colocar allí en esa urna. Es bellísima, el tallo de madera está muy bien hecho, se ve que es una madera fina, lo único malo es que pesa muchísimo, pero sin embargo le colocamos unas ruedas, lo sacamos en procesión en Semana Santa y hay mucha devoción, hay gente que viene a pedirle, sobre todo el Viernes Santo, ¿verdad?, de la noche. Y en la procesión viene y hay mucha devoción por el Santo Sepulcro. Esta es una parroquia que está colocada en el centro de la ciudad de Valencia. Y el centro histórico de la ciudad de Valencia tiene algunas características que hacen ser las parroquias con esas características. Por ejemplo, nosotros estamos llenos de muchos comercios, esto es una zona comercial, es una zona de transeúntes, tenemos personas que viven solamente por un tiempo aquí y luego se van, tenemos personas que vienen por rato, tenemos personas que pasan. Realmente las familias que se han quedado en la zona del centro histórico de Valencia son muy pocas, tenemos pocas familias. Esas pocas familias tienen una tradición muy bella, muy hermosa, son las que conforman esta comunidad parroquial. Aunque nosotros ofrecemos también actividades para los grupos transeúntes, principalmente trabajamos con la familia, hay muchas actividades. Nosotros, por ejemplo, mantenemos la catequesis de iniciación a la vida cristiana, esa que conocemos como de primera comunión, de confirmación, mantenemos un grupo de canto, mantenemos las cofradías. Recordemos que estas comunidades parroquiales del centro con estas familias son muy tradicionales. Entonces se mantiene la tradición de la cofradía de Nuestra Señora de Candelaria, cofradía del Santísimo Sacramento, cofradía de la Virgen del Socorro, y estas personas que conforman esta cofradía se reúnen con cierta periodicidad, organizan algún tipo de actividad entre ellos, de formativa, y bueno, y también hacemos actividades culturales. Yo pertenezco a la agrupación de Travesura Cultural y organizamos actividades en la Plaza Candelaria, que está aquí al frente. Y con ellos hacemos el tejido del palo, por ejemplo, tenemos muchos convenios con la Escuela de Danza Benito Galarraga y con ellos traemos el grupo de danza a la plaza y hacemos así distintas actividades culturales con la iglesia y con la cultura.
dos importantes vestigios históricos pasaron por este templo. El primero de ellos fue la pintura del artista carabobeño Arturo Michelena, llamado El Bautismo de Jesús, que data desde 1889 aproximadamente, cuando en aquel entonces el tío del artista, el padre Manuel Michelena, sacerdote de la iglesia, le encarga a su sobrino Arturo Michelena el arte para adornar el baptisterio del templo. Y así se mantuvo cuando para los años de 1970 se desaparece del mencionado patrimonio histórico, según nos cuenta su actual párroco, el padre Antonio Arocha, el cual sigue siendo un misterio su desaparición. Sin embargo, hay indicios de su extracción del templo. Bueno, yo tengo 13 años aquí como párroco y desde que llegué a esta parroquia me di cuenta de esta placa que está colocada aquí a la izquierda, donde dice que permaneció por mucho tiempo el cuadro del famoso pintor Arturo Michelena, titulado El Bautismo del Señor, es decir, que era un cuadro que tenía que ver con el bautismo del Señor, era el tema del cuadro, pues. Y bueno, los rumores que hay es que el cuadro fue prestado a finales de los 70, comienzos de los 80, fue prestado para una exposición y el cuadro nunca regresó aquí a la parroquia de la Candelaria. Claro, no hay ninguna prueba de eso, no hay ningún papel escrito, pero es lo que se dice por una tradición oral, las personas que dicen pues que vieron el cuadro que estaba aquí, no tenemos una fotografía del cuadro ni siquiera. Y bueno, se corre el rumor de que el cuadro lo han visto en otro sitio, que está en otro país, y estamos a la espera de que ojalá si alguien llega a ver el programa, pues se entere y sepa dónde está, podamos recuperarlo y tenerlo de nuevo con nosotros. Ese cuadro tan importante, no solamente por el pintor tan insigne valenciano Arturo Michelena, sino también por lo que representa, porque esta es la zona del bautisterio. Aquí un poquito más allá está colocado el bautisterio de este templo parroquial y debería estar colocado allí ese cuadro. Esperemos que pronto regrese. Otra joya histórica de la iglesia La Candelaria, que aún permanece intacta, es la pintura de la Virgen de Coromoto del artista valenciano Braulio Salazar, el cual, según el padre Antonio Arocha, sostiene que está bajo resguardo para su seguridad. Nosotros también conservamos en este templo un cuadro de Braulio Salazar, el insigne pintor Braulio Salazar, es una Virgen de Coromoto, y ese sí está conservado, lo tenemos bajo resguardo, porque es un cuadro que tiene mucho valor. Esperamos pronto darle un sitio donde no pueda ninguna persona llevarse. Para nosotros es un honor tener ese cuadro aquí de Braulio Salazar, además que es una Virgen de Coromoto, no es un cuadro común, y bueno, lo tenemos bajo resguardo aquí en nuestra iglesia, en nuestro templo parroquial de la Candelaria. El reconocido artista Braulio Salazar, fundador de la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena desde 1948 hasta su jubilación en 1970, y profesor de educación artística en el Liceo Pedro Gual y el Simón Rodríguez, es identificado por sus tantas obras, tales como Evolución de la Tierra, de 1964, reconocido mural ubicado en la Cámara de Comercio en la Avenida Bolívar de Valencia. Este ilustre valenciano, condecorado por la Universidad de Carabobo en 1992 con el doctorado honoris causa, fue el artista cuyas manos hicieron esta pintura, que es uno de los tantos objetos valiosos que rodea este histórico templo. Sí, hay un general en el año 1820, un general donó unas pilas bautismales a la iglesia de Santa Rosa, la iglesia de San Blas y a la iglesia de la Candelaria. Y es una pieza de mármol muy valiosa, tiene el escrito de la fecha, tiene el escrito de quien lo donó, del general de la época. De tal manera que eso es una pieza que también nosotros conservamos aquí en el templo parroquial de la Candelaria. Hay que resaltar, que no lo he dicho, que tenemos dos imágenes de la Virgen de Candelaria. Esas imágenes de la Virgen de la Candelaria se identifican porque tienen una velita en la mano. La más antigua está actualmente en la nave izquierda entrando en el fondo, y la más reciente está allá en el fondo, ustedes la están viendo allá en el fondo, que es la que está allá arriba, ¿verdad? Y se reconoce porque tiene una velita en la mano.
La más antigua es una imagen colonial, para nosotros es la imagen más querida, es la que sale en procesión todos los 2 de febrero y es una pieza realmente muy valiosa para nuestro templo parroquial, no solamente por su valor religioso, catequético, pastoral, sino también por su valor artístico. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ha afrontado el templo y cómo lo han solucionado? Sí. Bueno, como decíamos al principio, esto es un templo que tiene muchos años, tiene más de 200 años. Y todas las cosas que tienen más de 200 años siempre generan problemas. El problema más grave es el techo, que se conserva todo original. Hay unos pedazos que han sido intervenidos, pero gran parte del techo es original. Es un techo todo particular porque tiene como varias fases. La primera fase es como una especie de platabanda, ¿verdad? Muy gruesa, hecha en la época. Luego de esa platabanda viene un armazón de madera y después de ese armazón de madera está colocado una especie de machimbrado de barro y caña, y encima de eso hay tejas. Es decir, es un techo pesadísimo y muy grande. Y bueno, ese techo tiene más de 200 años y genera siempre problemas, siempre hay goteras. Recientemente hicimos una intervención, pero todavía seguimos teniendo problemas con el techo, porque es un techo muy antiguo. Invitarlos a todos a que se acerquen a hacer una visita a la parroquia La Candelaria. Aquí pueden hacerse una visita en 2 sentidos. En un sentido turístico, para conocer el templo, conocer eso que se conserva aquí, por ejemplo la pintura que está bajo resguardo, que se puede ver, la de Braulio Salazar, y también se puede hacer una visita religiosa, es decir, pasar un rato frente a la imagen de la Virgen de Candelaria, rezarle, venir un rato a visitar el Santísimo. La iglesia casi siempre está abierta, los domingos casi todo el día está abierta para que la gente venga a visitarla. Pero sobre todo invito a toda la feligresía que se acerque, especialmente el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, y es el día en que se presta para que uno se acerque a la imagen de la Virgen, y uno le rece, uno le pida a Dios, pida la intercesión de la Virgen, porque hay muchas necesidades, ¿verdad? Acercarse al templo de la Candelaria significa acercarse a Dios, acercarse a Jesucristo, que es lo más importante, que es el centro de nuestra vida religiosa, acercarse a Él para buscar consuelo, esperanza, para encontrarse con esa luz. La Virgen de la Candelaria representa una luz, y es una luz en medio de la oscuridad, de los problemas económicos, de los problemas de tantos problemas que está viviendo el venezolano. Hay muchas familias por aquí que ya sus hijos se fueron, se sienten solos, y venir a la Candelaria significa encontrar un poquito de consuelo que nos lo da el mismo Jesús, que Él es la luz del mundo. Con una imagen totalmente restaurada y rehabilitación integral del templo, sigue siendo el primer símbolo arquitectónico religioso de la parroquia La Candelaria, que diariamente atiende a su feligresía bajo la dirección de su párroco, el padre Antonio Arocha, intercediendo por su parroquia. Iglesia La Candelaria, rumbo a sus 200 años de fundación.